Bueno, espero que larguen algo bueno. Por favor, hay que recuperar la confianza de la gente. ¡Arrancamos, gente! Tenemos mucho que hablar, específicamente del parche 1.1.1. Vamos a hablar cambios de balance, las fechas de cuándo va a llegar ese parche, cuándo van a ver las notas de ese parche, que va a ser antes de que ese parche llegue. Queremos empezar ya porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Me gusta, muchas cosas de las que hablar. Vamos a empezar un poco con el balance de la clase. Ok, dice que uno de los objetivos que tienen, de los goals que tienen, es tratar de encontrar un balance justificado para todas las clases de acá en adelante, que quieren que todas tengan básicamente un nivel de productividad parecido. Va a haber muchos cambios que van a estar llegando. Mucho de lo que van a aplicar va a ser sobre el bárbaro y sobre las sorcerers, que es algo que ya habían contado. Dice que no depende estrictamente de las mecánicas, sino que la idea es dar algunos buffos a esas clases que sean poderosos y que muestren otro nivel de productividad, pero que no sea nada espampanante, por así decirlo, que no sea nada que se salga de la lógica que está teniendo el juego. La idea es hacer más poderosas estas clases que saben que están en una especie de desventaja, pero que de la misma manera no quieren que se rompa todo. Saben que la sorcerer está teniendo un momento complicado con respecto al balance que tuvo la clase, del aspecto que tiene que ver con las hidras, y que si bien el aspecto está permitiendo tener una hidra más, estaban teniendo problemas, y que uno de los nerfs grandes que tuvo con respecto a la dirección del hit que puede tener esa hidra extra que está saliendo del aspecto. Ahora se pasaron al bárbaro, está hablando de los aspectos que tienen que ver con la generación de furia y de cómo están el juego interpretando la escala, en cómo esos aspectos están cargando al Fury, por así decirlo. Sí, algo que dijo también es que el bárbaro, bueno, tiene una diferencia de dificultad de gameplay entre early y late game, así que también estaban trabajando en eso. Es verdad eso, sí. Están dando la tecla, se están dando cuenta de los problemas. Ahora está hablando de que hay efectos que tienen también una influencia en nuevos objetos, específicamente hablando, por ejemplo, de este ítem único. También dijo anteriormente, por ejemplo, con el Sorcerer, que hay efectos de habilidades y legendarios que puede ser que aumenten la diversión en cierto aspecto y le saquen y le resten a la clase en otro. Así que, por ejemplo, le van a sacar el aspecto negativo a ciertos de esos efectos. Está bien. Bueno, en este caso específico cambiaron el daño, el aumento a personajes deseados al aumento de daño crítico en este ítem. Para las otras clases vamos a hacer otras cosas, van a aumentar el poder en general y cuán atractivos son los objetos únicos en general. Hay muchos objetos únicos que creemos que están bien, hay muchos roles de los objetos únicos que ya están fijos y no se pueden cambiar, así que vamos a ver qué podemos hacer con esto también, pero tampoco queremos hacer los claramente mejores ítems en el juego, pero creemos que todavía no estamos llegando al objetivo con muchos de esos, así que vamos a bufearlos un poco. Ahora está hablando de que hay objetos que funcionan muy específicamente para ciertas oportunidades muy específicas, así que van a mejorarlos para que sirvan en situaciones un poco más generales. La cadena de rayos, por ejemplo, que los rebotes dan daño de bonus y lo van a cambiar un poco para que no rebote, entonces solamente va a ser, digamos, directamente va a hacer más daño por el hecho de usarlo y no va a hacer falta que rebote, así que no vas a necesitar algo en lo que rebote el rayo para que puedas usarlo en esa situación específica. Hay muchas otras de estas cosas que vamos a hacerlas en otro parche, que no necesariamente van a estar en este parche. Ok, dice que van a tratar de mantener y de traer a distintos tipos de daño un poco más juntos y hacerlos un poco más entendibles. Okay. Bueno, ahí básicamente lo que dijo, lo que decía Agus, ¿no? Que la idea es que no solamente haya enfoques en el daño de vulnerabilidad y que todo se trate de juntar crítico, juntar chance de crítico y que todo explote. Que si bien es una alternativa, están tratando de que otros daños que aplican en el juego también sean partícipes de las builds. Están tratando también de encontrar una paridad entre el daño vulnerable y los críticos. Es lo que habíamos escuchado la otra vez, no sé si se acuerdan, de que estaban tratando de controlar cómo los críticos vulnerables impactan en el juego porque eran demasiado altos. Ahí dice que están tratando de agregar escalado a habilidades que no están escalando muy bien. Exacto. Por ejemplo, hay habilidades que hacen daño plano, como la del necro que deja un rastro por el piso, pero muchas de estas habilidades son buenas en early y a late game van decayendo mucho. Exactamente, y es un gran problema eso. Es un gran problema. Entonces queremos que estas habilidades sean un poco más significativas para poder armar un build alrededor de ellas.
Ok, sí, está repitiendo lo mismo básicamente, que queremos que se sientan tan bien como en mid-game y en early game. Claro, En el que late sean game. sustentables, que sean sustentables. Lo que están buscando es que las builds sean sustentables en cualquier momento del juego y no que tengas que tener una build Claro. hasta level 70 y después tengas que pasarte a una de endgame. Ok, Shelly lo que está diciendo es que va a hablar algo que tiene que ver con respecto a las filosofías que ellos están teniendo para trabajar con respecto a las patch notes que están anunciando y demás. La manera en la que están tratando de pensar el juego hacia adelante y los cambios que necesitan hacer para que el juego siga siendo viable hacia adelante. Dice que por supuesto que van a estar aceptando feedback de parte de la comunidad y que sigue siendo un punto importante para ellos. Pepiora está diciendo que pronto vamos a empezar a tener los detalles de qué se va a tratar este parche y todas las notas, que saben que hay mucha expectativa con respecto a eso. Sí, muchas. Tiene razón. Sabe que hay mucho enfoque sobre los cambios que van a recibir el bárbaro y las clases. Es muy gratificante y que se agradece mucho el feedback que están teniendo de parte de la comunidad. Sí, dice que hay mucha información sobre esto y que ahora vamos a ver unas slides acerca de todos estos cambios. Ahora me gusta lo que estoy escuchando. Y en todas estas notas de parche van a poder ver todos los detalles de los cambios que van a venir próximamente. Ok. Bueno, Pepiora le dice si quiere contar cuándo van a estar el release de las notas de parche. Van a liberar las notas ahora en el parche, pero además las van a liberar también el próximo miércoles. O sea, van a liberar los cambios ahora y el miércoles lo van a implementar. No, está hablando de las notas del parche, de la Claro, información. las notas del parche se van a ver ahora y el miércoles. Acá hay unas, por ejemplo. Adam, I know, wants to go through them all. Yeah, totally. So I think what I'll do is just, give you a few moments to look at the screen. Para los que conocen a la Hecho, ¿no? Básicamente, el primer cambio es el que el Flickering Firewall, lo que va a hacer ahora, va a ser que va a estar generando 2 de mana cada vez que se hitea un enemigo. Después, la bola de fuego, el Fireball, y el Ignite Fireball, que es la primera especificación que tiene el skill, va a estar casteando Fireball un radio más grande del 50% de destrucción. Qué rápido se fue. Eso fue rápido, sí. Bueno, daño incrementado del 5% para el Beers Mastery, que es la especificación de Beers. El Ferocity va a estar teniendo un bonus de bonificación que va a estar otorgando cada 3 segundos cada vez que se hitea un boss con un daño crítico. Y el Combustion, bueno, decía algo que los cambios, el daño de fuego, de quemadura, iba a estar amplificado. Amplificado un 20%, decía, ¿no? Ok, esto ya tiene que ver con glifos y con nodos de Paragon exclusivos, tanto legendarios como normales o especiales. Me gustó porque es un 20% de aumento de Bueno, combustión. ojo con el segundo. El Ceaseless Conduit ahora tiene Increased Crackling y Energy Damage de 2 a 3% por cada 20 de inteligencia. Eso parece una tontería muy chiquitita, pero estamos hablando que en 5 nodos de inteligencia puesto, eso va a estar escalando casi un 5% por cada hit de inteligencia que tengan puesto. Así que es muchísimo. Ok, dice que también, habían mencionado antes que esto es también para aumentar un poco la parte defensiva del Sorcerer, porque hay muchas partes de los nodos que tienen cualidades defensivas en general, para aumentar la supervivencia. Mirá, incrementaron la de fuego totalmente, La de fuego va a terminar siendo muy viable, gente. Un montón. Fuegos y rayos. Ojo con el Conduit. Sí. Mirá, también. Es Ahí está 1% por cada 20 de inteligencia es demasiado. Teniendo en cuenta que hay personas que stackean Paragon de casi Mirá vos, glifos en Hydra. Paragon. Mirá lo que subió Hydra, boludo. La duración y el daño. Fua. De un 14 a un 24. Un 10% más. Y se puede tener una Hydra más con la del aspecto. Acá en el aspecto de las 3 maldiciones, parece que también incrementaron la cantidad de hechizos con la que se puede usar. Dicen que es uno de sus favoritos. Uy, fuego. Fuego for the win.
Ok, legendarios. Fua, boludo, pero mira todo lo que incrementaron, viejo. Todas las reducciones de daño, todo. Wow, el Unbroken Cipher ahora va a tener los bounces, o sea, los saltos del damage van a pasar de 2 a 4. A 4 saltos, boludo. A 4 saltos. ¿Qué? Además de que ahora tiene más generación de maná. Mirá el aspecto también, el bonus de speed, boludo. Más velocidad en el speed del conduit. Sí, tanto lighting como fuego es lo que más tocaron. Ah, es una barbaridad, boludo. Bueno, Yo igual les dije, el Frozen Orbit ya tiene un 10% cargado, más el 10% que recibís por inteligencia. Acá está hablando del Snowveiled Aspect, dice que va a tener un buff genérico muy grande. La duración del Unstoppable de 2 a 3 segundos a 3, de 3 a 5. Y además ahora también otorga armadura. Ok, bufearon un poco el único de los guantes del Illuminator. No quiero decir nada, gente, pero están mostrando unas partes de las Bueno, notas de tiene parche. 20% menos de la penalidad del damage reduction que tenía. Tal cual. Bajaron la penalización de la reducción de daño. Bueno, ahora vamos a necesitar, por así decirlo, menos distancia de casteo cuando necesitemos hacer ese bounce conduit. Lo va a hacer mucho más cerca. Claro, dice que va a hacer que sea más fácil pegarle a enemigos cercanos con la bola de fuego. Claro. Oh, boludo, qué lindo, me dan ganas de hacerme una hechicera de fuego a tope, El bárbaro, Ok, ojo, bárbaro. Bárbaro, gente. A ver. Bueno, va a incrementar en general toda la furia generada de las habilidades básicas. Sí, muy Exacto. poca furia, sí, muy poca Y furia. todo lo que sea generación de furia también, o sea, todo lo que sea stackear furia también está claramente upgradeado. Lo único que quiero decir que mirá ruptura se fue a la mierda, boludo. Ruptura y carga, boludo. Casi el doble de daño. No pude ver rápido, lo pasan rápido. Volvieron. Doble swing, mirá con doble golpe. 10% más de daño, boludo. Incrementaron toda la furia generada. Sí, el Rupture igual tiene 25, es mucho. Incrementaron también el daño de la carga del 30% al 60%. Al doble. Y la duración de la vulnerabilidad de 2 a 4 segundos. Ruptura se fue de un 45 a un 70, una barbaridad. Vamos a ver si cambiaron más, porque el bárbaro necesitaba mucho buff. Más que nada que de cooldown también. It's scary and risky, so we have to think about that, because it's very easy to be like, oh, just make it 20. Dice que algunos cambios son dan un poco de miedo al hacerlos y que tienen que tener cuidado porque Estaba por decirlo, claro, estaba por decir lo mismo, justamente se reían detrás de la imagen en el devs porque decían, sí, claro, es muy fácil decir, bueno, que le falta daño, pum, le pongo 20% más. No pasa tanto por ahí. No, mirá el daño de sangrado en Gushing Wounds. El bleed damage, boludo, abajo, el power, el overpowering. De un 11 a un 70%, boludo. Sí, justo estaba hablando de eso. Incrementaron el escalado del sangrado. Sí, además tengan en cuenta que ese daño aplica a la cantidad de critical damage que tengamos. También. Y a esa posibilidad de critical damage que tengamos, ahora no solamente la bonificación es del 100, sino que pasó al 115. Sangrado for the win. Ustedes entienden que la armadura que da espina genera sangrado, ¿no? Lo digo por las dudas. ¿Puede decir que será viable ahora espina? No sé, hay que testearlo, pero las espinas dan sangrado. Dice que tuvieron también mucho feedback sobre el arsenal caminante, así que también buffaron un poco la duración sí, de esa habilidad. El arsenal no la necesitaba. This is great. It opens up a lot. Yeah. So next, talk legendaries. Let me see. One of them, the aspect of unrelenting fury here. No, mirá el de ancestrales, boludo. 32 de 50, de un 40 a un 58. Mirá vos, boludo. Coso. El de espinas, Yao. También recibió buff ahora. Sí. Mirá vos.
Sí, un poquito, de .5, .75 a .65, .85. Claro, porque como hay mucho más sangrado, si las espinas generaran mucho más tiempo y bonificación de sangrado, se iría por las nubes. O sea, la gente tranquilamente podría jugar a que le peguen y que se mueran todo el mundo. Pero no lo pasen tan rápido, boludo. No dio tiempo de nada. Acá por lo general dice que los únicos trataron de mejorar la parte base de lo que hace el objeto y que los efectos sean un poco más significativos y más atractivos para los jugadores. Uy, el Ramadlanis cambiaron el AFIS físico por vulnerabilidad. O sea, justo estaba viendo ahí, boludo. Sí, dice que combinándolos con las pasivas clave van a poder sacar mucho más daño en general a través de todo el board. Ahora carga se fue a la mierda también, Ojo con carga en el bárbaro porque se ha ido a la mierda. Es más, podés combinar carga con una buena build de espina. And then we're also replacing the damage against stun enemies with bonus movement speed, which you'll see a couple times in boots that we're doing because we know how attractive that stat is. Let's talk about ¿La Rogue también? I was just going to say sí. Ah, bueno. Deje. ¿Qué están hablando de las clases buenas ahora? Barbarian, we're going to make some changes in 1.1. But Adam, you've been working on Dice, tampoco queremos dejar a las otras tres clases sin cambios. Muy bien. Así que tuvimos tiempo de hacer un poco más de cambios en las otras clases. Dice que el foco está en el bárbaro y el hechicero, pero también queríamos darles un poquito más de cosas a las otras clases. Bueno, se te fue la mierda, boludo. Se te fue la mierda con Dice esto. que los pícaros están bastante bien, pero que de todas maneras querían agregarle algunas cosas. Sí, acá básicamente lo que se ve en skills es que tocaron todo lo que tenga que ver con la rogue que está jugando rango, ¿no? Invigorating Strike, Full Arrow, son todos los skills generadores de... Son todos los skills generadores y la ulti, pero sobre todo tocaron los skills generadores de energía que se estaban usando poco, como el Forceful y como el Invigorating. Bien, me gusta porque tiene que... A ver, tiene que ir a rango también la pícara. Me gusta. Bueno, hay 2% más de daño agregado a las trampitas, a las estrellitas que van en el suelo, a los Coldstrop. Algo importante que dijo es que van a agregarles un poco más de herramientas para reposicionar a los mobs para que no gastes todos los cooldowns y después se muevan, para poder controlarlos y hacerles todo el daño en una segunda oleada, por ejemplo. Lindo cambio, No, mirá Winforce. Le pusieron daño vulnerable. Y sí, porque los arcos no los estabas usando. Bueno, World of Hakan es el amuleto único que tiene la Rogue. Ok, Claro. ese amuleto ahora no va... Exacto, ese amuleto ahora no va a tener más daño, sino que va a tener cooldown. Druida, a ver. Voy a generar más espíritu. A ver, esto me gusta. Vos lobos. Okay. La Compañeros. generación de espíritu en general, dice que incrementaron. Sí. Y a los lobos porque no se puede usar la build de compañeros, padre. Ok, a los lobos le aumentaron el daño incrementado a la pasiva de 7.8 a 11, la actividad, el daño activo, perdón, un 25%. Bueno, acá está hablando de los skills. Ravens es cosa, ¿no? Cuervos. No, mirá cuervo. Incrementa la pasiva de daño un 40%. La adicional. Y rabia. ¡Oh, me cambiaron la build de rabia, boludo! Sí, dice que bufaron un poco los efectos de veneno. Es mi favorita, rabia. Para hacer las Se diablos. fue de un 76 a un 110% con la build de compañero. Correcto. Ya estoy haciendo la build en mi cabeza, padre. Con el legendario de que cambia los lobos en hombre lobo, que contagian la rabia, y ahora con rabia, a esparcir rabia por todos lados, padre. No, bien, Necro ahora. Perdí lo otro. Necro. Ahora ahí. Bueno, cooldown para lanza de huesos. Dice que debería ser un poco más amigable con ese nerfeo para los jugadores. No entiendo muy bien a qué se refirió ahí.
Ok, está hablando de... Sí, yo tampoco lo entendí, porque empezó a decir que estaban tratando de que el poder y los bufeos de los aspectos legendarios tenía que ser más confortable, amigable. Sí, amigables jugadores. And then also just your bonus damage straight up is going to be better. So the shadow builds should be a lot better. Empowering Reaper, we got some feedback that Saber era decrepitar, totally ¿no? makes sense to me now, and a year ago me should have thought of this. Dice que recibieron But feedback. the way that this used to work was Sever would spawn a pool of blight under De enemies, and the Sever, chance was based on you critting una it. habilidad So que the es idea was Sever, you would create a era, crit build, and then ¿cómo you es en turn your español? crit Sería into Escindir, cortar. escindir, damage. escindir. Sounds kind La of habilidad Ok. escindir. but turns out, you know, crit doesn't Ok, parece work with que dots at all. So el that crítico pool no doesn't get afectaba scaled como with the way debería that a la they make habilidad. it, so it just doesn't work. Y que deberían haberlo arreglado design-wise. hace I un take año away más o from that. menos. But now we're changing it, so you just have to damage enemies to spawn those pools. No, Así ok. que ahora This can actually be solamente more con friendly. daño de esa habilidad ya friendly van to a dot aparecer builds. esas And piletas then que deberían haber aspect of aparecido explosive anteriormente. flesh, this one Bien, used bien, to bien have para the el same nigromante. effect, but only Boludo, engage qué buen vulnerable enemies parche, with bone skills. So now you can just get we have a new resource mechanic for all the necromancer specs that aren't bone. Me viene And then gustando. here, let me see, probably one of the big ones to call it, even though it's just a number. Levantaron a los minions, tienen que levantar a los minions, boludo. boludo. El aspecto de la tormenta, la generación de esencia, se fue a la mierda. Hulking aspects, this one, I'm hoping gets to see more play. This used to be a resource legendary, which I Dice que están bufeando este aspecto para que sea un poco más jugable, esperan verlo un poco más en los builds. El de Hulking Aspect. Utilities. Now you can put this like on your boots and other places that you didn't have to, and it doesn't have to take that prime ring slot for to use this legendary. And then we're also updating the effect a little bit to be stronger. Y Que van a- también fueron el golem. Kind of similar to what I said before. Sí, the van a Greeks actualizar el and efecto Navy para que sea too. un poco más fuerte. We're changing the bonus intelligence affix to be replaced with bonus Y van a speed, reemplazar which is el particularly affix de attractive for el necromancy objeto único players. Greaves of the Empty Tomb. Yeah, mobility. Directamente lo reemplaza. Opa, opa, A ver. Oh, mejoraron. Sí, lo mejoraron, boludo. Los compañeros y los Claro. minions de los nigromantes y los druidas. A ver. Sí, reciben menos daño en general, dicen. Sí. ¿Qué más? These attacks now from the Balrog and some Five. elite affixes are going to be dealing reduced damage to necromancer minions. Dice que estos ataques de mobs, por lo general, hacen menos daño ahora a los companions y a los minions. And then now we got some of our generic updates. We only have a couple of them. Ah, The pensé first que era one's otro to a cambio, boludo, que lo malignant habían puesto. heart. This Está is bien, a caged no fue heart el gran. spellbreaking. Y ahora cambios And genéricos. this one used to say that when you took elemental damage, you gained damage resistance to that element. Right? Cambios genéricos que tienen que ver con la temporada y los corazones estos nuevos. Trying to open things up, so it's not so narrowly useful that you're not going to ever take Algo it. es algo, boludo. So now it's just going to give you just generic damage reduction when you take elemental damage. Ok, dicen que este aspecto en general no estaba siendo usado porque no te daba nada interesante. Así que lo bufearon, básicamente. Temeridad, mirá. Pantalones. Los pantalones. It's funny because when we launched the game, we thought that this item was crazy. Cambiaron la subestadística, el sufix de más en cada una de las stats, lo cambiaron por vida máxima. Sí. Y ahora el barrier, o sea, la barrera, está basado en la cantidad de vida máxima y, no es y dejó de ser porcentual. No properly accounted by conditions. Ok, y dicen que ahora hubo una especie de optimización en cómo ese ítem está interpretando las condiciones de la build y de las stats que tiene la clase y el personaje para efectuar la barrera sobre la vida. Claro, dice que va a mejorar la interacción con toda la build en general. Yeah, so we have a ton of updates coming to the classes. Yeah, a lot of that we stuff. literally A lot just of went stuff. through. It's quite an almost like an encyclopedia. Oh, of boludo, stuff, me está dejando contento, especially on gente. the barb Estoy and contento, and estoy sorcerer, contento. Han classes. hecho Y sí, a vos buena- a vos que te gusta hacer daño de 700.000 billones. For the rogue, necromancer, and Nah, druid, pero no es por eso, players boludo. as No, well. no es por el Te jodo, amigo, te We jodo. kind of like buffed up some of the more undertuned stuff that we had Actually, one more Una cosita más para todo esto para agregar. Esto no es final, todavía no es lo último que vamos a ver en el parche. Dice que el 90% más o menos va a quedar, pero a medida que vayan puliendo las cosas, algunas cosas pueden cambiar. Es un plan, dice en general, pero no está completamente en juego. There might be some number tweaks, basically. Yeah, we always add a small caveat just because things are still going. Porque through las testing cosas right todavía now on están our siendo side. testeadas. I wanna make sure. Yeah, we wanna make sure we're not completely. I'm very careful. I always caveat, not final till you see Claro, it. lo dice como being very un cautious about it. Yes. un recordatorio de que esto puede no ser final. You're not gonna experience something that's totally different from what you just That's saw. right. That's also It'll why we're not be- releasing patch notes today, and we're going to actually discuss when patch notes will be released We will. later on Yeah. the stream. So Yes. we'll reveal that. And one thing I do want to note is like there because I'm seeing this like a little bit in chat and people. Algo que mencionan en el chat, dice,
some tweaks with, like, for instance, like druid summons con las invocaciones de los druidas y los minions en general. There's a lot of questions about, like, hey, what's the overall plan on, like, ¿Cuál es el plan de los roles de los builds de minions, por ejemplo? Muy bien, por fin toman una pregunta como la gente, boludo. A ver. Sí, druida y necro son un poco diferentes, así que necro primero. Los minions son una fantasía bastante núcleo entre los jugadores, el build de los minions. Parece que en todos los juegos, no solo el nuestro, son muy complicados de hacerlos funcionar. Tienen inteligencia artificial, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Esto está en el radar del equipo, pero en este parche no va a ser toqueteado mucho este tema del build de minions. Definitivamente estamos pensando en eso y hay muchas cosas dando vueltas sobre esto en el equipo, pero todavía no sabemos cuándo vamos a hacerlo. En cuanto al druida, no queríamos que tuviera tanta cantidad de minions como el necro, porque es otro tipo de fantasía. Dice, nos encanta la fantasía de los companions en el druida y queremos que mejore la experiencia, pero queremos respetar la diferencia entre las dos clases, entre las dos fantasías. Queremos que tengan mecánicas interesantes y que sean diferenciadoras. Que una clase tenga algo que la otra no tiene y que las dos aún así sean divertidas. Dice, no queremos que estén dasheando y teletransportándose como un pícaro, eso sería raro. Así que está en un espectro de cuán lejos queremos ir para cada arquetipo. Tiene sentido en cuanto a la fantasía versus las maneras en las que podemos solucionar este tipo de desafíos. It's also interesting to see that the feedback, particularly on Druid companions, like we knew that they were really cool, but like the number of Druid players who are looking for more ways to kind of make more companion-focused builds. Ahí está hablando de cómo pueden hacer que los builds sean más companion-based, como que sean más, se relacionen más con los compañeros del build. En eso coincido. I think it's kind of like moving our hand a little bit. It's like, oh yeah, actually, there is something really cool here. There is fantasy here for us to really latch onto and more that we can do. But to Adam's point, it's still very important we make sure that the necromancer feels distinct. Básicamente que es muy importante que los dos sean muy distintivos, se diferencien entre sí y que a la vez sean interesantes para los jugadores. We also have a lot of quality of life items that we wanted to talk about that we actually kind of hit on last week when we were talking on the Campfire Chat that would be coming in 1.1.1. And I know we wanted to talk a little bit more about those here. I know we have some changes coming for like monster density, for instance. Yeah, I want to talk about monster density. Dice que hay muchas cosas que ya estuvieron hablando la semana pasada, pero que quieren seguir discutiéndolas ahora, y que una de esas tiene que ver con la densidad de los mobs en los dungeons. Sí, que dijeron que van a cambiar. Joe Shelley. Like we said last week. Van a poner densidad de mobs y más densidad de elite. Image of an example of a nightmare dungeon. Ok, nos van a mostrar un ejemplo de una Nightmare Dungeon con respecto al seteo de cómo está ahora. Mirá cómo se ve desde arriba. Así están preseteadas las dungeons y la densidad de los mobs. Ahora, actual. Ahora, eso es lo que estamos jugando ahora. Y esta es la densidad bufeada. Ahí es la de 1.1. Visto desde arriba, todo completo. Mow down large numbers of enemies, deal with large numbers of enemies. That's sort of Sería bueno que bueno mostrar otra vez la anterior y ahora no lo puedo. Está hablando que en cuanto lo que está diciendo por detrás es que en cuanto a estadísticas numéricas y cuestiones más técnicas es realmente un bufeo largo, o sea, es large. O sea, en el sentido que es un bufeo grande el que hicieron porque quieren densidad dentro de las dungeons. Como dijimos la semana pasada, yo también necesitaba más densidad. Hay áreas que van a tener mucha más densidad. Claro, ahí está hablando de los Helltides, ya de las mareas infernales. Sí.
So we've also been making sure that as we bump up these densities, that we're doing it in a way that performance stays reasonable. So you can actually, like, if we bump up density and then it turns, the game turns no quieren romper el juego cuando bufeen la densidad de mobs. Quieren que sea jugable el juego. Están viendo también que sea que vaya bien con la performance. Están trabajando con eso al mismo tiempo. Sí, pero necesitaba, no sé ustedes, pero yo necesitaba más mobs. Era como que estaban muy separados. We gotta have like we gotta have a different name for these patches. Están hablando de distintos nombres que le dan al parche, básicamente, porque se trabó un poquito. When that comes out, we're going to be looking at the density there and seeing how close it comes to this mission statement. Okay, dicen que cuando salga en el parche, es raro, que cuando salga recién ahí van a ver cómo va evolucionando la cosa y van a ver si llegaron al objetivo al que querían llegar, si capturaron la fantasía de a lo que querían ir. Una vez que logren capturar la data de cómo interactúan los jugadores con todo, lo mismo para los otros cambios, van a ir viendo qué necesita ser cambiado, qué necesita ser bufeado, nerfeado. Y ahora va a cambiar, tiene cambios respecto a los bosses en general. Feedback de jugadores de World Tier 4 y 3 luchando en calabozos contra los jefes. And they've got like a lot of like damage to vulnerable targets, you know, like they're mowing through some of these bosses fast. Dice que van a traer esos jefes más rápido de lo que ellos quisieran. Y no es entretenido ni desafiante. You know, at brackets as you're kind of going up the experience. But you know, in exchange for this, in exchange making some of these pieces. Así que van a ser los jefes un poco más difíciles de matar. ¿Los war bosses o los bosses? Los jefes en general de los calabozos, del final de los calabozos, pero a cambio de esto también van a dar mejores recompensas. Así me gusta. Bien, bien. Están dando en la tecla. Así me gusta. Está bien. So once you've done that, or once you've killed those, you're going to have a guaranteed legendary item drop. Que cuando mates a un jefe difícil tengas un legendario garantizado. Bien, bien, bien. Cuando completes un evento de legión, por ejemplo, que sea un objeto garantizado nivel 35, ¿dijo? ¿Entendí bien? Sí, sí. Okay. Okay. No sé si está hablando del nivel de ítem o del nivel de drop. Claro, claro, eso mismo. Dice que hizo una encuesta de Twitter y dijo, ¿qué les parece ¿qué les parece la chance en la que está la chance de drop de un objeto legendario con un goblin? Y les dio varias opciones. Y todos seleccionaron 10%, que era la opción más baja que había dado. Pero la realidad es que hay un 50%. Ah, entendí lo que quiso decir. So what you're saying is sometimes I kill a treasure goblin and it doesn't drop a legendary item. Claro, dice que aún así a veces matas un goblin y no dropea ningún ejemplar. Es que la verdad, boludo, los goblins dan muy poco botín, boludo. Muy poco para lo que es. Dice que claro, que tiene que ver más con la estadística que otra cosa. This is nothing wrong with there's nothing wrong with the player's perception of treasure goblins not feeling rewarding. Dice que no hay nada con la percepción de los jugadores que ven que los goblins no dropean, pero sí que se puede sentir mal. Así que cuando los goblins sean nivel 15, van a tener una probabilidad garantizada de dropear ítems legendarios. Pasa que muchos de nosotros no estamos diciendo que también un goblin se escapa por todos lados, a vos se te juntan las hordas de mobs y podés morir en el intento. Por ir a perseguir un puto goblin que no te tira una mierda. ¿Se entiende? A veces te tiene que tirar algo, boludo, quieras o no. Y estaban siendo bastante egoístas los goblins en ese sentido.
the treasure goblin into the frame. Should I try? We have a plush treasure goblin just off screen. We have a very large. Dice que tienen un goblin que van a mostrar en la pantalla. Look how happy he is. And now he's off camera now, staring at Joe as he's literally talking about. We have a lot of other stuff to discuss. Staring at Joe as he's literally talking about killing him. Están jodiendo un poco con el goblin. It is a plush creature. So yeah. I know, and so we talked more about. Che, me gustó mucho el DEVSTREAM, está a la altura, güey. La verdad, sinceramente, está muy bien, We talked about hablamos de respecs. So I know that is also. Y que también va a venir en la We just want to 1.1.1. confirm that the stuff we said last week, we're going to reduce respec Vamos a cost by reducir 40%. los costos por We're 40%. gonna get an extra stash tab. Eso no me gusta, pero bueno. Van a agregar una tabla al hijo y van a cambiar cómo stackean los elixires. That's right. Tab 1's 100k, tab 2's 200k, tab 3's 300k, tab 4's be 400k. So you can buy that for your seasonal stash and for your eternal stash. Yes, exactly. And then one other thing that we did want to talk about, because this was a question that came up last week. Dice una pregunta que salió la semana pasada en cuanto a teletransportarse afuera de los calabozos. Por si querían hablar más ahora. Dice, creo que lo expliqué muy claro la vez pasada. Dice que es muy claro, que no sé por qué tengo que explicarlo. Dice, no, estoy bromeando. Dice que van a cambiarlo a 3 segundos nuevamente, porque habían incrementado el tiempo en el cual se podía resetear. Para irse de la dungeon. Sí, porque está hablando de que tiene que haber una interacción con respecto a cuando casteas algo, un hechizo. Saving a prisoner. Absolutely. Eso también, claro. Cuando salvas a un prisionero, cuando haces una acción en general, cuando haces un hechizo, como decía yo. But we were worried about a case where you're in the middle of a high-intensity combat fight or in the middle of a boss fight, and we felt like it was a little bit too easy to get out. Dice que sentían que era muy fácil salirse de una batalla cuando estabas en medio de matar mobs y eso, como que era muy fácil irse, y por eso habían hecho el cambio. Él siente que había hecho bien el cambio, que estaba bien hecho, pero bueno, está bien. Dice, hay otras formas en las que podríamos haberlo resuelto. Sí, pues yo no le veo sentido. O sea, si vos te querés ir, yo entiendo, pero ya estaba bien como estaba antes. Tardar más tiempo en irte lo hace más tedioso. Pero para él dice que estaba bien. Pero bueno, dice que entiende que habían otras formas de solucionar. Ok, fue de 3 segundos a 5 y ahora otra vez a 3. I've got one more bonus thing to talk about too. So we've been getting a lot of feedback, obviously, on the tuvimos mucho feedback en la experiencia de endgame. Nightmare Dungeons are a really big part of Nightmare that. Dungeons son una gran parte de ello. La vez pasada hablamos de cómo nos aseguramos que la dificultad estuviera escalada un poco más apropiadamente. Habló de los cambios que hicieron de los Nightmare Dungeons de nivel 70 y nivel 100, que la dificultad bajó a uno de nivel 70. One other thing that we obviously are thinking about, the scaling difficulty is one part of this, but we also get plenty of feedback on some of the Nightmare Dungeon. La dificultad de escalado es una cosa, pero otra cosa también son los affixes. Sort of ones you're going to want to basically throw in the trash right away. So you're going to want to salvage these and get citadel dust immediately upon when some of these things kind of pop up. So a couple of the ones that we're actually going to be. For now, we're removing a few of these as we think about. Así que vamos a eliminar algunos de ellos, de los affixes. De los Nightmare Dungeons. De los Nightmare Dungeons. Claro, lo que está diciendo básicamente es que la gente está siendo muy selectiva con qué Nightmare Dungeon eligen y se está dando cuenta que hay affixes de las Nightmare Dungeons que no están teniéndose en cuenta, que entonces los van a sacar porque no sienten que están siendo productivos. Claro, si la gente no lo usa porque no le conviene. Tal cual, porque son difíciles de jugar en contra. Y ahí mencionó un par, el de Backstabber, el de apuñalar por atrás, y el de hielo, por ejemplo. El primero no escuché bien cuál fue. Creo que el de quemar recursos.
Awesome to hear. I know that a lot of players have been giving feedback about specific Nightmare Dungeon affixes and everything, so it's great that we've been able to Que jump dice ahí, on a few of está the bueno ones que that we know are hayamos podido hacer algunos with the cambios con community respecto a esto de los and kind of pull afixes them out and reevaluate and y see vamos what a seguir we're evaluando doing y viendo with qué those. más So, podemos hacer para mejorar la we experiencia. did, obviously we talked about the date for the patch notes beforehand. Ya hablamos de la fecha de cuándo van a salir estas notas del parche. But we do want to specify that Salen we el are going to miércoles. be releasing patch notes, full patch notes next week. It's actually going to be on August 2nd. Las notas completas miércoles 2 de agosto. Full patch notes, and then 1.1.1 is going to be coming out on August 12th. Y el parche va a salir el 12 de agosto. Players will. 12 de agosto, Did I get those sí, sí. dates right? Yes. I'm doing this by La memory. 1.1.1, 12 de agosto. I'm doing it by I have memory. no idea. I've seen so many. ¿Qué son? 10 días, calendars. más o menos. 14 días. Oh, sorry, it is. No, I lied. think it's It not is the August 8th. Yeah. Está bien, ¿saben See, qué? ¿Saben qué? Prefiero que hagan las cosas bien y no apurado, boludo. Sinceramente, con la mano en el corazón y que no ande nada después. Está bien, está bien. Ahí la cambió. 8 de agosto va a salir el parche. 8 de agosto sale el parche, gente. Lo anuncian el 2 y sale el 8 de agosto. 8 de agosto. 8 de agosto. Ahí está, no sale el 14, sale el 8 de agosto, perdón, el 12. 8 de agosto. Sí, primero dijeron 12 y después dijeron 8. Perdón, 12 y después. Se disculpó. Sí. So players can see it. Just remember the patch is not that day. We're just posting the notes early so that players can actually see them. This goes back to exactly how we were talking about that we. Claro, dice, recuerden que el parche no sale el 2, que ahí son las notas. El parche va a salir después. Campfire Chat, and then of course August 8th is when the patch will end. Y el 8 de agosto va a salir el parche en vivo. So that they can actually experience it and jump through with all the changes that we are kind of detailing out here, and they'll be seeing in the final patch notes on Wednesday next week. We do want to jump into Q&A because we just Ahí van a went through a whole responder bunch of preguntas. stuff right here. I know one question that as we start to populate questions, feel free to ask them in chat on Twitch, by the way, because we have chat enabled there. But I know one question and something that we talked about last week as we're waiting for questions to kind of come in was about Una de las preguntas es acerca de la experiencia in later game or for late para game jugadores players de and late stuff game. like that. Do we have any update? Si hay algún in cambio regards to planeado that, para la experiencia en el late game. Yeah, I can talk about that. So we did talk about this last week, and Ya what we hablamos said de esto then de la was semana that, pasada y you lo know, que we are dijimos not es que looking to make the game feel slower across the board. We're not no looking to, queremos like, que el slow juego down se sienta players, más like, lento en XP game general. rate in response to like feedback about some of the other changes that we had made. You know, the goal was really we want to make sure the players are having a good time. El objetivo era que los jugadores tengan progressing un through the buen first 3 and 4, rato not feeling like they're in a point progresando a that's just través really difficult to make de progress. la So in campaña, response to some of these thoughts, we had gone a través del through juego. and we had raised the amount of experience that you gain from like before the 1.1 patch. When we raised the amount of experience gain you get from Dice que antes de eso ya habían bufeado, antes del parche de la muerte ya habían bufeado la experiencia obtenida en calabozos de pesadilla. Y ahora vamos además a actualizar la densidad de mobs. Yeah, so all this to say, we are committed to increasing the speed at which the players can Así que estamos comprometidos a incrementar la velocidad con la que los jugadores avanzan a través del contenido. And the kinds of behavior incentivizing as a result of that, right? We want to make sure that players feel that they can play the way that they want and they can progress at a Y que progresen a un paso decente. Like XP gain rate across the board for players and just seeing how different kinds of players are progressing, so that when we go through and we make changes, which we will be making soon, I think probably likely for pronto haremos cambios además de cuánta experiencia se gana más o menos en la temporada 2. So it's really just a question of like how much are we going to make adjustments, like what's going to feel right, and that's going to be based on like what we Estamos viendo y estamos analizando cómo juegan los jugadores y la experiencia que tienen para hacer estos cambios. Creo que en general la idea fue vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada para hacer estos cambios de experiencia. One is from Febzilla, the other one's from Carnaga. I'm so sorry. Can I just jump in really quick? Can I ask chat a question? Dice, yes or no, do you want Adam to read the names le puedo preguntar al chat algo, dice, ¿quieren que Adam lea los nombres de las personas que preguntan? Sí, porque dicen que son inventados, cosas así. Entonces, lo debe decir por eso, ¿no? Carnaga and Yo creo que sí. They both ask about
People are all like, no. Dicen que no. I knew it. Dicen que la gente no quiere. Pasa, vos lo que es prenderlo fuego. Please finish your Well, we're question. going to Sorry. read these. Mi pregunta es, My question Pepito is Moreno, about crowd ¿cuándo control. sale Diablo 4? ¿Ya salió Diablo It is 4? a huge and popular topic amongst Ahí está hablando de the preguntas community. de CC. What are our thoughts about crowd control? What are we planning ¿Qué van a on doing about planear that, en cuanto al here in the CC? future? Al I bet crowd we all have control. thoughts on that, actually. We do, yeah. Yes. Let me You just can say jump on first that, that we think that as you get into situations Buena where there are pregunta. Creemos lots of que monsters on a medida que screen, te metes en high-end situaciones en las areas que hay where, muchos mobs the amount of damage that you're seeing y la going in cantidad de and daño out que ves is- entrar y is, salir, really high, so you're having to react really quickly. entonces tenés que reaccionar muy Situations rápido. where you're being hard CC'd, or Si like estás stunned hard or freezed, CC'd, something like that, can be much more impactful than they situaciones are en las que when estás hard the, CC'd pueden ser mucho más intensity and the pace of impactantes. combat is lower. And so we want to make Así que changes queremos to CC cambiar to el that control de experience masas more para hacer fun. esa experiencia un poco más divertida. Sí, sí, bien, bien, bien. We- Boludo, we era un wanna hard do CC, that. era infumable, It's not gente. in Te meten un hard CC y morís. but Imagínense con la those are densidad de changes mobs that que hay we're ahora. looking at right now. Yeah. Sí, Yeah. pero esos son Yeah, cambios larger- que larger todavía CC estamos stuff that we're investigando. discussing Son in cambios que terms of estamos like viendo ones ahora that mismo. kind of Bueno. play with a few of the big changes we have planned in the future. In fact, we're working Te on jarcecían y fuiste. for that right now. Estamos trabajando en eso, dice. There is a question here No es hard, regarding... es very hard. It's my favorite question because I always get this. It's from Cookie Drops. So, are you guys planning on addressing the issues related to like the imperfectly balanced on ¿Van a hacer algo con Necromancer, respecto al the decrep aura on al Necromancer? desbalance del necro? And those are addressed in Y 1.1.1. esos cambios sí Those are- están we just didn't list all the hechos en el bug fixes 1.1.1 and y stuff like son, that. son un montón Yeah, de, so you guys will de see bug those at the final fixes que notes están and en el everything, but those are 1.1.1. addressed in, Claro, gente, porque lo que in this mostraron ahora es specific solamente update, un and it's something poco. that I know a lot El of people parche have del asked me, miércoles I can only add es one point, yet it total, says va a I can haber add three, and 700 so cosas forth, más so, corregidas, yeah, ¿entienden? Acá most mostraron definitely algo de lo being más interested in importante por ahí. that. We've actually just been getting Entonces, a todos esos general, arreglos, decent el amount of desbalance del questions micro, como related acaba de to mencionar y todo, resistances lo van a and what mostrar the el intent miércoles, is ¿se gonna be entiende? with resistances here in the future. There's a ton of questions, so lots of names. But Okay. I guess like what's the vision? Dice, on ¿cuál es la resistances? visión que tienen en de las resistencias? Por favor, que las arreglen la resistencia, boludo. Ok, dice que en general lo que tienen la mayoría de los juegos que sean verdaderamente impactantes y que sean interesantes y la idea es que no queremos que la armadura y el stack de armadura esté arriba de todo. Claro. Es cuestión de encontrar un balance perfecto de cuán impactantes las cosas son y ver qué pasa cuando maxeas ciertos stats de resistencia. No queremos que stackees armadura porque es mejor que cualquier otra cosa. No queremos que uses un stat en particular porque es mejor que todo lo otro. Pero tampoco queremos que si vos stackeas todas las resistencias de fuego cuando enfrentas a un boss de fuego, no te haga nada de daño. No queremos que eso pase. Obviously, you don't know the kinds of affixes you can be dealing with. You've got 0% poison resistance, and you get basically one tick from like a level 16 poison lo que está creature. diciendo. Claro. Sure. Pero dice que ahora puede pasar que un tick solo de un mob de veneno te mate, básicamente. Que tampoco quieren que pase eso. Claro, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Those things are impactful, and that resistance plays a really, really important role. Si te matan The big de difference here is un that shoot, resistance de un things tiro. that you are going to stack and earn separately, and that they are usually tied to affixes or inherent affixes on rings and jewelry. Tiro. So it means that Dice some que ahora people will go and encounter situations con un par de where cambios que they're hicieron not en gonna el Paragon have Board, a eso predictable amount of resistance when they go va a into the ayudar. encounter, which means that we just need to think about what that is going to feel like for that player. Y que en general planean redistribuir un poco las resistencias y que ven, ahora lo que está diciendo un poco es ver cómo impactan ciertos tipos de cambios en el jugador, cómo se siente para el jugador. have resistance in mind when you go into that fight, you're going to be penalized for that. That's going to be a really, really difficult situation for you.
Está hablando de que si vos haces foco en una cosa en particular ahora, lo ideal sería que vos tengas una penalización por eso cuando vas a enfrentar un determinado mob. Claro. El problema que están teniendo, básicamente, entre nosotros es que ahora las resistencias están funcionando respecto a que la gente está tratando de juntar la mayor cantidad de armor posible porque las resis están basadas en que el 70% del armor representa a las resis. Y justamente lo que no quieren, como decía Agus, es que vos solamente escales en armor y decís, bueno, total tengo el 70% de 50.000 de armor y voy a estar bien de resistencia. Claro, exactamente. Está bien, le veo sentido, le veo sentido. Le veo mucho sentido. Che, muy correcto el parche, muy correcto, muy correcto. Muy correcto. Dice, ¿qué planean hacer en cuanto a las monturas? Oh, bien. Che, ¿por qué las preguntas están bien hoy? Hoy todo bien hoy, padre, bien. A ver. Bien. Queremos que se sienta bien en general, queremos que el boost de velocidad se sienta bien. Sabemos que están andando para el culo. Están andando mal, sí. Sí, reverendamente para el culo andan las monturas. Hay cosas que no están stackeando apropiadamente, vamos a arreglar eso. Son más torpes, boludo, que yo tratando de entablar una conversación con una mujer, boludo. Literal. A veces se engancha en ciertas cosas. Sí. Por ejemplo, y a veces se traba en las barreras. En teoría, la idea de que cuando estás andando en la montura y algunos bandidos te hacen desmontarte suena divertido. En teoría. Pero no es lo que sucede exactamente. Dice, a ver si puedo esquivarla y evitar la colisión con la barrera. Pero bueno, vamos a arreglar eso. Así que dice, van a haber algunos cambios pronto en el futuro. No mencionó bien cuándo, o si vienen en la 1.1. I'm seeing a lot of people talk about VRAM, like on PC and so forth, and like how that obviously grows over time with certain players, not all players, but certain players with certain spec machines, and they eventually either have to force close or the game actually just ends up closing itself. Ahí está hablando de la VRAM en ciertas PCs, como hace que a veces el juego se cierre. There was a update related to a memory leak that we ended up addressing, but then in 1.1.1, había un memory leak que terminaron arreglando, pero en la 1.1.1 también van a haber cambios. Y va a haber un fix que va a ayudar a muchos de estos jugadores que estaban teniendo problemas con la VRAM. Bien, bien, van a solucionar el problema de VRAM. Bien, bien. Así que eso también va a venir en la 1.1.1 y es un tema muy popular. ¡Sí! ¡Vuelvo a creer! ¡Vuelvo a creer! ¡Sí, creo! I think there's a lot of questions related to a lot of these things that we do plan on actually addressing. Totally, they're fundamentally like how the game works. Ahora dame más de overpower. boludo. So the intent of overpower Dame más de una way back in the pestaña, game boludo. was we really wanted to create a stat that was different than crit and No puedo creer hasta que me den más de una pestaña, boludo, dale. that had kind of a unique mechanic attached to it. Pero bueno, bien, bien. Where overpower sits now is that I really Está hablando de la like the situación idea of actual it. de I think it's really overpower. cool, which is it rewards you for building a really tanky character and you get a big hit of damage that's really, really awesome. It also scales off of your max health and then the current Dice que health escala that en you have cuanto at a the la time, and then also vida scales with actual que fortify. tenés y en cuanto So al normally these fortificar. stats aren't things that you want to scale to Así que kill esas cosas things, right? querés So we're que trying to add another avenue of querés que vector to do escalen para that. poder And then the other usar. thing that's unique about overpower and how we didn't want to just turn into critical strike chance and damage like a lot of mechanics can be is that you have a baseline low percent to do it, right? It's 3% across everything. And you can never increase that baseline percent ever. And that is a design choice. Que dice que tienen como And then the decisión de idea diseño is que hay that una base you que no se can, puede cambiar, que however, es del get guaranteed 3%. overpowers by doing certain mechanics. So the Druid has some, Y the hay ciertas Necromancer mecánicas has que some tienen where el it's like, druida hey, y you el do this necro. thing, and the next one is guaranteed. So you can still play around it, but unlike crit, where you're chasing the random chance to get higher and higher and Que higher ayudan to get these procs, overpower a que just salgan estos naturally happens procs kind of rarely, de and the overpower. builds that can use it get it guaranteed.
and then that you have different vectors and avenues to scale it. The problem right now with overpower El problema ahora con overpower not necessarily an overpower problem, but it's really the vulnerable problem of these other things that scale multiplicatively. es el tema de cómo escala multiplicativamente con, por ejemplo, el crítico y el vulnerable. Overpower está hablando de abrumar, perdón, ¿qué abrumar? De coso, all of these vectors, and not even just overpower, but there's some other ones I know. Gente, alguien que me diga overpower. Creo que es abrumar. Sí, abrumar. Oh, sure, yeah. Like when we give you a fantasy as a player, whether it's es que nadie está jugando a full abrumar, no sé si se dan cuenta, gente. That you're able to build that into the late game and it's le tienen que encontrar una vuelta también para que la gente elija jugar con abrumar. That's the goal. Ok, básicamente está hablando de que quiere que se diferencie de las otras mecánicas y que tienen que tener cuidado con cómo stackean con los otros stats para hacer una build. Y esa es la forma en la que pensamos en este tipo de cambios, que es lo que le habían preguntado. I don't know if this group up here can fully answer it, but it's something that we can follow up on, which is the zooming in and zooming out on your character, getting a wider look of gameplay and so forth. I know there's obviously implications to that because it increases the draw distance and so forth, and we have a ton of different platforms, so it has to be evaluated. Está hablando de que tienen que hacerlo en distintas plataformas. Because even when it does zoom out on bosses and so forth, there's like some resolution. Que pueden haber problemas de resolución y de escalado en distintas plataformas. Please don't kill me, engineers, if I'm saying that wrong. Por ejemplo, también cuando hace zoom out en los jefes. Probablemente también hablemos de esto en otro Campfire Chat con ingenieros para clarificar un poco la situación. ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¿Del daño de abrumar? Ahora está hablando de la skill del nigromante. Are there any additional, ojo, que no está hablando de la skill del nigromante, está hablando de overpower, del daño a abrumar. Ojo. I know it's something that we're looking at and evaluating, just depending on like player feedback. Right now, we're very focused ahí me están hablando de, obviously creating additional. Claro, por eso hay algunos que me están hablando de la skill de. At the moment, more so than some of the cosmetic pieces and so forth. But it is something I know that players have been asking for. Yeah, we want to add more stuff like that. That stuff is really fun to add, but we felt that right now what was really important is helping sorcerers. Okay, dice que también están planeando en agregar en un momento otro tipo de contenido, pero ahora mismo lo que van a hacer es ayudar a los sorcerers, a los hechiceros y a los bárbaros. ¿Van a agregar contenido, dijeron? Hablaron de otro tipo de contenido, pero creo que tiene que ver con lo que habían dicho de los leaderboards la vez pasada. Diablo II, for instance, and wanting to have that same type of fantasy in Diablo IV. Do you guys plan on doing additional adjustments in the future regarding other builds or like creating variability across that? Sure, no, absolutely. This patch. Ahí le preguntaron si tienen pensado agregar más variabilidad de builds. Long-term things we're thinking about. Forevermore long-term, really, infinitely long-term, is the idea that, you know, every fantasy that we sell you, and I could talk a lot dice que a largo plazo todas las fantasías de clase que ofrecemos. Like if you see it on legendary aspects, if you see it on passives, you see it on skill tags, like we're saying like, hey, look, this is a cool thing for you to go after. Cuando te mostramos algo que está bueno, right? Like when you log into Necromancer, you see right away, just we see your basic skills. Like, hey, there's a bone thing, a shadow thing. Ok, ves las cosas básicas del build, hay algo de sangre, algo de hueso. And then as you go through the game, when you get legendaries and uniques, you should unlock, one, double down and make those things really cool, and two, unlock more things that are awesome. Y decía como que eso era lo que le llamaba la atención a la gente para entrar a armar una build determinada, por la fantasía de la build. We either buff it or redesign it in such a way that it's hitting the mark and it's attractive and ideally really fun and exciting for players to chase. Like that's always what we're going to do. Así que siempre van a estar tratando de hacer cosas, de hacer builds interesantes y que tengan sentido desde el punto de vista de la fantasía y que la gente se sienta atraída hacia ese tipo de build. I have no hubris about like, hey, that thing, it was awful. Make it something good, right? Like at the end of the day, the players are the ultimate al final del día los jugadores son los jueces finales de si algo es divertido, está bueno o no. Decía como, hicimos esto, creo que nos salió bueno, y la respuesta termina siendo, hey, esto es awful, tipo, es asqueroso. Bueno, claro, lo que pasó vamos a tratar de cambiarlo a que sea algo bueno
hacerlo divertido. Claro, hacerlo divertido, pero que todo el tiempo ellos interpretan que no les queda otra que hacer cosas y esperar ese feedback y después hacer otra cosa, porque lamentablemente no les queda otra alternativa que esperar ese feedback, que es la respuesta de los jugadores, que es lo único que les sirve como juicio. Claro, que es lo que hablé yo el es otro una día. cuestión de prueba y error. Claro. Exacto, no es lo mismo Exacto, sacar una ahí lo acaban de- hecha a hacerla con el juego. Perdón. Ahí lo acaban de... No, que está perfecto lo que marcó Agus, porque justamente Pepiora decía que no les queda otra que trabajar a prueba y error, porque ellos también entienden que no pueden tomar automáticamente las métricas de decir, bueno, a 1000 no le gustó y a 500 sí, entonces malo. No pueden tomar eso, porque no pueden guiarse solamente por lo malo que reciben, que también tienen que tomar parte de las cosas buenas que están recibiendo y de las personas que tienen intención de que las cosas mejoren. Pero que no les queda otra que probar, hacer y fixear, probar, hacer y fixear. Y que es una rueda, decía Pepiora, lo que decía Agus, que es la mecánica que están encontrando de resolverlo lo más rápido posible. Claro, claro. Y lo otro que decía yo, no es lo mismo tener una temporada preparada de antemano que largar una temporada con los jugadores jugando y sabiendo lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta. ¿Se entiende? No sé. Okay. Ahí nada más se está recordando hacia el final todo lo que dijo antes de que va a salir el parche va a salir el 8. Las notas van a salir el 2. Vamos a estar esperando su feedback. Yo lo único que puedo decir, después vamos a hablar. Hoy no sale nada, ¿no? No nos van a dar nada hoy. Solamente hoy parece que no. Bueno, por favor, denos feedback, lo que siempre dicen. It's a huge help for us and how to communicate with you guys out in the community. So, así que bueno, ahí se están despidiendo. Again. We hope you enjoyed this Campfire Chat ++, New Game ++. Sure. And we will see you on our next stream, which los vemos en el próximo stream que todavía no hemos anunciado. Pero siempre pensamos en otros tipos de Campfire Chats con otros miembros del equipo. Para dar una mirada más profunda en cuanto a Diablo 4 y las temporadas. Y hablar de diseño del juego, gameplay, etc. Dice que ese es su hope you guys have a great weekend. Thank you again from the Diablo IV team here at Blizzard, and puedo dormir en paz. Have a great Friday. Thanks, puedo dormir en paz. Puedo dormir en paz. Puedo dormir en paz. Bueno, nada, espectacular. Me gustó. Se han redimido. La verdad, hoy se han redimido, padre. Literal, estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy full contento, la verdad. Vamos a resumir todo lo que es el parche ya mismo con todos los cambios que ya salió. Sí, ya salió acá, lo tengo acá en la página. Y lo vamos a resumir todo.